Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría número 3, correspondiente a la asignatura de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Cuando son las 1:16, ¿verdad? Vamos a arrancar con el desarrollo de la agenda preparada para este día, en la que vamos a tocar parte de lo que son las derivadas de raíces, así como las reglas de la cadena y la derivación implícita. Eso es lo que vamos a desarrollar, dando primero pues algunos apuntes, algunos puntos, ¿verdad?, que siempre la agenda nos pide mencionar previo al inicio del desarrollo de la misma. Por un lado, comentarle, ¿verdad?, siempre hacer énfasis en que deben revisar constantemente la pestaña avisos, donde se coloca pues toda la información necesaria con relación a ciertos escenarios, ¿verdad? Ya sea de tutorías, otro tipo de avisos que son pues importantes llevar a cabo. Además, pues también recalcar un punto importante, ¿verdad?, que es la asistencia a las tutorías de repaso y a las tutorías ordinarias. Como saben, pues si siempre les recuerdo, las tutorías de repaso se llevan a cabo un día antes de la tutoría ordinaria. Y anoche, pues, día viernes 15, tuvimos la tutoría de repaso número 3 y ahora pues vamos a trabajar directamente con la tutoría número 3, previo ya, ¿verdad?, a la programación de exámenes que se viene más adelante. Entonces, sin más que agregar, pues vamos a pasar, ¿verdad?, al desarrollo de la propuesta de agenda, haciéndonos primero de manera mental una pregunta importante, y es: ¿qué tanto hemos avanzado en la lectura de los materiales? Creo que este punto es importante, ¿verdad?, en relación a la situación, ¿verdad?, con respecto a la lectura, porque si no hay lectura de los materiales, vamos a ver, bueno, si no hay lectura de los materiales, por ende, pues tampoco hay consultas que poder hacer. Entonces, tomar en cuenta pues cada uno de estos detalles, estos puntos importantes, ¿verdad? Porque sin ello no hay forma de poder hacer consultas, porque no vamos a saber precisamente en qué vamos hacia ese momento. Entonces, verificar, ¿verdad?, cómo vamos cada uno de ustedes con la lectura de los materiales de lectura 2 y 3 de las tutorías que se han desarrollado dentro de la unidad. Y en su momento ustedes pueden hacer cualquier consulta, ¿verdad? En cualquier momento de cualquier semana, de cualquier día, a cualquier hora. Nosotros estamos en la disposición pues de responder a sus inquietudes en el momento que éstas sean requeridas. Les dejo esa inquietud, ¿verdad?, para que ustedes también tomen a consideración esos detalles. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y luego continuamos con la propuesta de agenda, explicando un poco acerca de la derivada de la función de raíces enésimas.
Bien, después de esta pausa de reflexión, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a la propuesta de agenda. Vamos a compartir pantalla y vamos a utilizar siempre el archivo que tal cual hemos seguido la dinámica en las tutorías anteriores, la realización de los documentos, de los ejercicios, perdón, en un documento de Word. En este momento yo ya tengo compartida la pantalla. Cuando ustedes revisen esta grabación, pues espero que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Con lo que se está desarrollando. Y como les digo, cualquier consulta, vamos a estar a la orden y pendiente de lo que pueda surgir, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la derivada de la función raíz enésima. La derivada de la función raíz enésima. Lo vamos a poner un poco más pequeño y los problemas los vamos a hacer un poco más amplios. Muy bien, de esto vamos a hablar ahora. Ese es el primer punto a tocar, que es la derivada de una función enésima, de la función de la raíz enésima. Bien, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, la derivada como tal, quiero hacerles la ampliación, ¿verdad? Con respecto a su realización. Si f de x, esa es como una demostración. Si f de x es igual, veamos, esperemos que cargue, muy bien, a la raíz enésima, ¿sí? De x a la m, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más grande, hoy sí lo vamos a poner en tamaño 20. Hacemos esto, entonces, si vamos a utilizar este símbolo, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces significa que f de x la podemos reescribir, ¿sí? Reescribir como una potencia de el valor x, bueno, aquí lo podemos hacer sin paréntesis, de x elevado a una fracción. Esa fracción llamada, bueno, vamos a ponerla así, una función elevada a la m sobre n. Ups, vamos a ver, se nos corrió acá. Bien, acá, a la m sobre n. Es decir, algo similar a lo que ya habíamos introducido en tutorías anteriores. Esta raíz la expresamos como fracción, ¿sí? Como una fracción x elevado a la m sobre n. Es decir, la potencia del valor radical entre el valor de la raíz. Aquí queda a criterio, ¿verdad? Como cada quien lo quiere ocupar, lo podemos usar con esa fracción o utilizarlo de esta manera, ¿verdad? M sobre n. Para que se comprenda quién es el término potencia. Lo vamos a dejar, bueno, lo vamos a dejar expresado de esa forma. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que si nosotros queremos calcular su derivada, entonces lo que vamos a tener es esto. ¿La derivada de quién? De este valor x a la m. ¿Sí? Perdón, x elevado a la m sobre n. ¿Sí? ¿Y la derivada de esto qué es? Bueno, la derivada de esta expresión viene dado por esta forma que vamos a poner acá. Vamos a tener una fracción en la que se baja, dice en la propiedad de los exponentes, de la derivada de un exponente, se baja el exponente, ¿sí? Se baja el exponente y se multiplica por la respectiva base siempre elevado a otro tipo de potencia, es decir, a la m sobre n, restándole una unidad al exponente, ¿sí? Y esto en términos generales, ¿a qué va a ser igual? Bueno, lo estoy llevando en línea acá, ¿sí? Lo estoy llevando en línea, espero que se vaya comprendiendo. Esto al final nos resulta como una fracción m sobre n, ¿sí? M sobre n de la función x, ¿sí? Ups, perdón, de la función x elevado a la
veamos la fracción a la que va a la potencia a la que vamos a estar elevados, que sería, vamos a poner de esta manera, m menos n sobre n. Es decir, quizás esa sería la manera un poco más adecuada de escribir todo este término, utilizando paréntesis, ¿verdad? Bueno, eso estaba, la vamos a dejar así tal cual, pero esta es toda la expresión en general. Es decir, al derivar un radical nos va a llevar a esta forma, x a la m menos n sobre n. Muy bien, tomando en cuenta que este valor del denominador en el exponente es el valor radical, ¿sí? Vendría siendo la raíz cuadrada, la raíz enésima, entiéndase así, la raíz enésima de x a la m menos n. Muy bien, este es el resultado derivable, ¿sí? ¿Derivable de quién? De este. Ahora bien, acá vamos a tener dos casos, y lo quiero escribir por acá. Acá tendremos, vamos a hacerlo más pequeño, bien, acá tendremos dos casos, ¿sí? Y lo vamos a colocar de esta forma. El primer caso, ¿cuál sería? El primer caso es n mayor a m. N mayor a m. Es decir, que el valor, ojo, que el valor del radical sea mayor que la potencia, ¿sí? El valor del radical mayor a la potencia. Si esto se cumple, entonces el cálculo derivable va a venir dada de la siguiente forma. Sobre n factor del radical enésimo de x a la n menos m. ¿Sí? Esto únicamente si la potencia acá, esta específicamente, es negativa. Si es negativa, entonces la pasamos como positiva hacia el lado del denominador. Esto es para el primer caso. Bien, esto es el primer caso. Ahora bien, veamos qué sucede acá ahora. El segundo caso. El segundo caso nos va a decir precisamente lo contrario, de que n, como fórmula, de que n sea menor que m. Es decir, que el valor de la raíz sea menor que la potencia a la que está elevada. Si esto es así, entonces a la hora de determinar su respectiva derivada, esta nos va a quedar de la siguiente manera. F de x igual a una fracción siempre, pero hoy el valor radical va a quedar en el numerador. X a la n menos m sobre n. Estas serían las dos formas o los dos tipos de resultados a los que vamos a llegar dependiendo estrictamente del valor que se tenga en el radical. Esta es la generalidad, como les digo, esta es la forma general de una derivada. Entendiéndose que esto, y quizás se lo voy a plantear, ¿verdad? Se lo voy a dejar escrito, que esto es igual a un radical, ¿sí? Donde tenemos raíz enésima de x a la m menos n. ¿Sí? Bien. Y esto es, si n es mayor que m, entonces la forma se tiene que pasar esto al denominador. Mientras que si es el caso contrario, donde n es menor que m, entonces este prácticamente solo multiplica el valor de m. Y esas serían las dos formas de la derivada de una raíz enésima en forma general. Muy bien.
vamos a aplicar algunos casos, es decir, sin importar el tipo de raíz, esta puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, vamos a plantear algunos problemas en general. Vamos a plantear algunos problemas. Vamos a desarrollarlos. Vamos a desarrollar un primer ejemplo. ¿Sí? Ejemplo 1. Para la tutoría, claro está. Para la tutoría. Entonces vamos a encontrar la derivada de x igual a raíz cuadrada de x. Algo sencillo. Si lo vemos con la forma general, veamos, si lo vamos a ver en términos prácticos por el momento. Si nosotros queremos encontrar la derivada, lo podemos expresar a x en términos de un medio. ¿Sí? En términos de un medio. X en términos de un medio. ¿Sí? Y esto, en términos prácticos, ¿a qué va a ser igual? Bueno, al derivarlo, quizás lo vamos a hacer hacia abajo, para que se comprenda el procedimiento. La derivada va a ser igual a un medio, ¿sí? A un medio por x elevado a la ¿quién? A ver, x elevado a la ¿quién? A la 1 medio menos 1. Eso en términos generales. A esto va a ser igual. Ups, vamos a ver. Y por ende, al seguir calculando, su derivada, esto va a seguir siendo la fracción, ¿sí? Un medio multiplicado por x a la menos un medio. ¿Sí? Por x a la menos un medio. Al hacer la respectiva resta. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, solo notemos la situación del exponente. Hay que pasarlo hacia el denominador. ¿Sí? Prima de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a 1 sobre 2 por x elevado a la 1 medio. ¿Sí? Y esto no es más que la derivada de la función x igual a siempre la misma fracción 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Veamos el resultado de la derivada. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo convierto a exponente, a potencia más bien. Al derivar, pues bajo el exponente a multiplicar por el coeficiente x o por el valor constante x y multiplico más bien resto al exponente una unidad. Me lleva al menos un medio, lo represento en forma positiva y esto me da, tomando en cuenta que este 2 que está acá es el valor del denominador y es el valor de la raíz, me queda 1 sobre 2 raíz de x. Esto encontrándolo de la forma tradicional. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizarlo bajo las dos formas que ya conozco? Es decir, primero identifico. De antemano se sabe que en este caso n es igual a 2. ¿Sí? También sé que m es igual a 1. Entonces, tengo el siguiente caso. N mayor que m.
Entonces tengo lo siguiente. Entonces tengo n mayor que m. Vamos a reducir para que nos quepa sin problema. ¿Sí? De antemano sabe que n es igual a 2 y m igual a 1. Entonces n es mayor que m. ¿Y qué condición me cumple esa o qué fórmula? Este caso. Muy bien, entonces, resumiendo, entonces veamos. Si en este caso f de x era igual a la raíz cuadrada de x, su derivada viene dada por. Y aquí es donde vamos a hacer ya el planteamiento, ya utilizando la condición. Vamos a insertar, entonces su derivada va a venir dado por, veamos, esta fórmula que tenemos acá. La voy a copiar y pegar nada más. Es la del primer caso. Voy a tener la aplicación de esta fórmula. Muy bien, y continuemos acá. Sustituyamos entonces. Ponemos la fórmula y sustituimos. Sabemos que tenemos una fracción y que m es igual a 1. Y que n es igual a 2. Y además que voy a tener la raíz cuadrada, ¿sí? Porque n es igual a 2, no se coloca el valor de una potencia x elevado a la 2 menos 1. ¿Sí? En términos prácticos, no es más que uno sobre 2 raíz cuadrada de x. Menos 1 nos queda 1 y este es el resultado del cálculo de la derivada. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Bien, como ven, se simplifica el trabajo de este proceso que tiene 5 pasos hacia este que solo tiene en general 2 pasos. Solo identificamos la fórmula y de esa forma lo vamos colocando. Como les repito, tenemos que observar los valores de n y m para saber si el radical queda en el numerador o denominador. Para comprender, bueno, para comprenderlo mejor, les voy a colocar acá una primera propuesta de ejercicio. Propuesta de ejercicio. Calcular la derivada de f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, esa les queda como propuesta para que ustedes apliquen la fórmula que tenemos por acá, ¿verdad? Acerca de las raíces enésimas. Bien, vamos a tratar de continuar por acá. Este sería entonces la primera propuesta de ejercicio para que ustedes la puedan revisar. Y vamos a pasar a una siguiente propuesta. Vamos a hacer división acá. Un segundo problema acerca de la derivada de orden superior. Bien, vamos a revisar por acá. Jaime, buenas tardes. Bienvenido a la tutoría. Me imagino que te acabas de incorporar, ¿verdad? Sí, se acabó de incorporar. Tuve problemas de conexión. Pero ya estuvo. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, comentarte, ¿verdad? Que ya se desarrolló hace ese momento uno de los puntos de la agenda acerca de la raíz enésima. Y por honor al tiempo, ¿verdad? Vamos a continuar con el desarrollo de la agenda. Pero ya para más tarde va a estar la grabación, ¿verdad? Para que puedas en tu caso y para los demás también que no han podido estar presentes en este día, puedan revisar, ¿verdad? Lo primero que se tocó, así como la grabación del día de ayer. Bien, entonces, vamos ahora con la derivada de orden superior.
Y es que cuando hablamos de derivadas, hasta el momento nos hemos centrado únicamente en el cálculo de derivadas normales. Pero ¿qué pasa si un problema nos dice lo siguiente? Encontrar la segunda derivada. Una función, ¿sí? Encontrar la segunda derivada de la función y la vamos a escribir por acá. Vamos a ver. La función es f de x igual a x a la quinta, x a la quinta, más 3 x al cuadrado, menos 4. Muy bien, nos dice encontrar la segunda derivada. Bueno, ¿qué significa calcular la segunda derivada? Significa derivar 2 veces la expresión. Ahora, hay un orden en particular. Vamos a calcularla. Vamos a calcularla por acá. Y es que cuando nos habla precisamente de eso, nos indica lo siguiente. Como parte del orden de derivadas, tomando en cuenta esa palabra, orden superior, debemos de calcular primeramente la primera derivada. ¿La primera derivada sobre quién? Bueno, sobre toda esa expresión. Es decir, x a la quinta más 3x al cuadrado menos 4. Es decir, calcular la derivada de esta expresión. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, si calculamos la primera derivada a toda esta expresión que tenemos acá, ¿esto a qué vendría siendo igual? Bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, pero como ya conocemos de antemano esos procedimientos, entonces analicemos. La derivada de x a la quinta viene siendo 5 por x a la cuarta. Más, veamos acá qué sucede. Este 2, recuerden que pasa a multiplicar, ¿sí? 3 por 2 viene siendo 6 por x, ¿sí? Y la derivada de menos 4, que es 0, pero esta ya no se coloca. La derivada de 4 es 0. Muy bien, y acá ya tengo la primera derivada. La vamos a escribir acá. Hasta acá tengo la primera derivada. Entonces, por orden de operación, a partir de acá, se coloca hoy de esta forma. Vamos a determinar ahora la segunda derivada. ¿A quién? A la expresión que tenemos resultante. 5x al cuadrado a la cuarta más 6x. Es decir, a esto le estoy calculando la segunda derivada. ¿Esto qué va a ser igual? Bueno, verifiquemos. Segunda derivada viene dado por, bueno, la derivada de 5x a la cuarta viene siendo 20, ¿sí? 20 por x al cubo. Bueno, ¿por qué 20? Siempre recordando la potencia baja a multiplicar, sería 4 por 5. Y el x se reduce en 1 el exponente. Y acá nos queda 6. Y acá tengo la segunda derivada de f de x, o de la función f de x. Entonces, si ven, no hay mayores complicaciones al momento de calcular primeras o segundas derivadas. ¿Orden superior a qué se refiere? Bueno, debo de ir en orden. Si me pide la tercera derivada incluso, yo debo de calcular primero la primera derivada para la función original, luego a la función resultante, que es esta, le calculo la segunda derivada y si me pide más, debe de ser a partir de acá el cálculo de la tercera derivada, en el caso de que un problema me la pida en particular. Entonces, hasta acá tengo la segunda derivada. Justo lo que teníamos al momento, ¿sí? Es decir, justo lo que nos pedía el problema, calcular la segunda derivada de esta función.
Muy bien, esta sería la segunda parte, ¿verdad? Otro de las situaciones que nos pedía agenda. Y ya solo nos va quedando la aplicación de la regla de la cadena y la derivación implícita. Bien. Ya tenemos estos dos puntos en general. Vamos a hacer la división acá, ¿verdad? Para ir dividiendo lo que se va trabajando. Y a partir de acá vamos a trabajar con la regla de la cadena. Antes de continuar, me gustaría consultarte, Jaime, haciendo una pausa por acá, ¿verdad? Un paréntesis. ¿Cómo vas en tu caso con la lectura de los materiales correspondientes a esta unidad de derivadas? No he empezado, que se previamente en el último que terminando de leer. Vaya, muy bien. En particular, pues estamos tocando, no todo, pero sí parte del material para tutoría 3. Es el material del que ha sido retomado por lo menos un 50% de la agenda de ahora. Entonces, voy a continuar acá con el procedimiento, ¿verdad? Con el desarrollo de la agenda. Y si algo no logras comprender, me puedes interrumpir ahí, ¿verdad? En su momento, ya que estás acá en la tutoría. Me puedes interrumpir, ¿verdad? Y yo con gusto pues puedo volver a explicar pues algún procedimiento que no haya quedado claro. Entonces vamos a explicar un poco acerca de la regla de la cadena, su forma general y cómo aplicarlo directamente a problemas en general. Voy a ir escribiendo acá precisamente para que a ustedes les vaya quedando guardado en este documento. Y es que, bueno, vamos a ver, por acá lo tenemos. Y es que en general, vamos a ver por dónde está, se me perdió. Bien, por acá lo tenemos. Y es que en general, se lo voy a escribir acá. La regla de la cadena, tal cual se conoce, sirve para derivar la composición de funciones. ¿Sí? Sirve para derivar la composición de funciones. Es decir, se lo voy a explicar. Si una variable y depende de una segunda variable u, que a la vez depende de una tercera variable x, entonces hay una razón de cambio de y con respecto a x. Bueno, lo vamos a escribir mejor para que les quede un poco más detallado. Esta es la regla de la cadena, se lo vamos a escribir. Si una variable y depende de una segunda variable u, que a la vez depende de una tercera variable x, entonces la razón de cambio y con respecto a u, veamos, viene dado de esta manera. Entonces la razón de cambio de y con respecto a x, ¿sí?, puede ser calculada, veamos, puede ser calculada con el producto de razón de cambio con respecto a u multiplicado por la razón de cambio de u con respecto a x. Bueno, significa entonces que estamos incorporando nuevamente
situaciones acerca de la razón de cambio. Eso es en términos generales lo que estamos colocando acá. En otras palabras, eso se lo voy a explicar mejor, más detallado. En otras palabras, ¿qué significa? Que una situación en la que y es función que depende de la variable u, pero u es una función que depende a su vez de la variable x y se quiere encontrar la derivada de y con respecto a x. A eso se refiere precisamente. Vamos a tener en términos algebraicos algo de esta manera. Veamos, en términos algebraicos lo que vamos a tener es lo siguiente. Si yo tengo f o g, ojo con la forma. Si yo tengo la derivada de f o g de x, esto va a ser igual a la derivada de la función en g de x multiplicada por la derivada, en este caso, la derivada de g de x. La derivada de la función por la derivada de la situación interna a la función. Entiéndase de la siguiente manera. Es decir, entiéndase de la siguiente manera. En este caso, u igual a g de x. Vamos a ver. Si llamamos u igual a g de x, si llamamos u igual a g de x, tomando en cuenta, sabiendo que, en este caso, tenemos que y igual a f de u, entonces vamos a tener en este caso vamos a tener que la derivada de x con respecto bueno, perdón, era así, que la derivada de y con respecto a x viene dado por, veamos la forma que va a tener. La derivada de la función f de x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u multiplicado va a estar multiplicado por la derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x. Y el siguiente problema que les voy a plantear, lo voy a procurar, ¿verdad? Hacérselo de dos formas para que se comprenda, ¿verdad? Vamos a escribir el siguiente ejemplo. Esto en términos generales es la fórmula. Ahora, vamos a explicárselo de manera detallada con el ejemplo. Calcular la primera derivada de la función de x igual a menos 4 por x cubo más 2 vamos a ver, más 2 por x al cuadrado menos 7. Sí, esta es la función que vamos a derivar. O al menos es lo que se nos pide, ¿verdad? Una función algebraica que aparentemente es sencilla y que nos pide la primera derivada. Pero, ojo, si fuese una sola suma, entonces yo sé que la primera derivada es solamente distribuir la derivada en cada una de las componentes. Pero, ¿qué sucede? Toda esta expresión ahora va a estar elevada a una potencia. ¿Sí? La potencia es, para este problema, es 5. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay una función de potencia, ¿sí?
una función potencia, que es todo esta, hay una base, donde la base a la vez es una función que depende de una variable. Y es acá donde se aplica precisamente esa situación. Entonces, ¿qué sucede acá? Para su solución, veamos, para la solución. Haremos, en este caso, U igual a ¿quién? A todo este término. 4x cubo más 2x cuadrado menos 7. Todo eso es 1, ¿sí? Entonces, en términos generales, sabemos que para calcular la derivada de acuerdo a la definición, va a venir dada de esta forma. Solo la vamos a reescribir. Va a venir dada por esta forma que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Bueno, que primero voy a derivar a la función con respecto a u. Muy bien, escribámoslo entonces acá. La derivada la vamos a calcular, dice, con respecto a u. Muy bien. La derivada de y con respecto a u. En otras palabras, el término práctico, el término general es que yo voy a derivar a la expresión u a la quinta con respecto a u en general. Es decir, voy a derivar a u a la quinta, el diferencial de y viene dado por la expresión u. Y que esto, como les digo, lo voy a explicar de dos formas para que ustedes lo comprendan. Lo voy a hacer realizando la forma general y luego la forma más práctica, más sencilla. Es decir, debo de calcular la derivada, perdón, quizás la forma correcta de escribirles es esta. La derivada con respecto a u de u a la quinta. Y esto multiplicado por la derivada, ¿sí? La derivada de u con respecto a x. ¿De quién? De toda esta otra expresión. Menos 3, x a la cuarta, perdón, x al cubo es. Más 2, x al cuadrado menos 7. Muy bien, ¿qué significa? Que aquí voy a hacer el cálculo de dos elementos derivables. ¿Quién es la derivada de u a la quinta? Vamos a ver, lo vamos a hacer acá, alineado a este punto. Y lo vamos a ampliar para que se vea mejor. E insertamos nuevamente la fórmula. Y decimos, ¿quién es la derivada de u a la quinta? La derivada de u a la quinta es 5 por u a la cuarta. ¿Sí? Y esto multiplicado por ¿quién? Vamos a hacerlo directamente hoy con ya el signo de multiplicación. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada de toda esa expresión que viene siendo, acá creo que es 4, acá me equivoqué, veamos, menos 4x cubo. Entonces, el exponente pasa a multiplicar y ¿qué me quedaría? Menos 12 por x al cuadrado más 4x. Bien, ahora intercambiamos, ¿sí? Intercambiamos el valor de u. Recordemos quién era u al inicio. U era menos 4x al cubo. Menos 4x al cubo más 2 x al cuadrado más 2x al cuadrado menos 7. ¿Sí? Y dice que u está elevado a la cuarta. Entonces hay que agregarle aquí el valor potencia y esto nos queda multiplicado según la expresión por menos 12 x al cuadrado más 4x. Bien, y esto que tenemos acá
Es el cálculo de la derivada a partir de la definición de razón de cambio aplicado a elementos derivables. Muy bien. Complicado. Es posible. Es posible. Si lo vemos de esta forma general. Si lo vemos en esta manera general. Ahora, les voy a mostrar la forma sencilla. Observemos la forma sencilla de derivar. ¿Sí? De derivar cuando, ojo, cuando lo que tenemos acá es una función elevado a una potencia. Entonces, retomemos. F de x viene dada por esta función. F de x viene dada por esta función. Entonces, su primera derivada va a venir dado por, ojo con esto, la primera derivada va a venir dado por, ojo, lo voy a escribir de esta forma, menos 4 por x al cubo, más 2 por x al cuadrado, menos 7. Ojo, toda esta expresión está a la quinta. Está a la quinta. Entonces, lo voy a hacer acá entre paréntesis. Cuando se calcula mediante... Cuando se calcula de esta forma, significa que yo voy a determinar primeramente la derivada de acuerdo a la potencia, y todo esto lo voy a multiplicar por la derivada de lo interno. Es decir, vamos a escribir nuevamente, menos 4x al cubo más 2 por x al cuadrado menos 7. Es decir, voy a calcular lo externo, la derivada de lo externo, ¿sí? Y a esto le voy a multiplicar la derivada del interno. Por eso hacíamos en aquel cambio 5 por u a la quinta. ¿Por qué? Porque lo que derivábamos acá, primero es esto de acá. Es decir, tenemos una base y el exponente, ¿cuánto es? 5. Entonces, ese 5 pasa a multiplicar ¿a quién? A toda la expresión menos 4x al cubo. Vamos a ver dónde está. Pues lo puse fuera. 5 por menos 4 x al cubo más 2 x al cuadrado menos 7. Todo esto elevado a la cuarta, ¿sí? Es decir, la derivada de la expresión potencia por la derivada del interno, ¿sí? Y la derivada del interno, ¿cuánto es? Es menos 12 x al cuadrado más 4x. Y este es el resultado de la primera derivada. Esto en forma sencilla, es decir, escribiéndolo dos veces, pero tomando en cuenta que primero calculo la derivada de acuerdo a la potencia y luego de acuerdo a lo que está dentro de ella. Cualquiera podría preguntar, bueno, voy a solo bajar acá, solo lo voy a plantear. Bueno, ¿por qué cuando yo derivo? Y lo vamos a hacer así, vamos a insertar por acá. Esto es solo como un comentario. ¿Por qué cuando yo derivo x al cuadrado? ¿Por qué cuando yo derivo x al cuadrado? Derivada únicamente de 2x.
Bueno, si lo queremos ver como esta otra forma, acá prácticamente lo que tendría es la derivada del valor exponencial por la derivada del interno, pero lo interno solo es x. Es decir, únicamente esto. ¿Y cuánto es la derivada de x al cuadrado? Es 2x, y la derivada de x es igual a 1. Entonces no altera, prácticamente sigue siendo únicamente 2x. Pero cuando ya la expresión que está elevado a una potencia es todo un polinomio, entonces hay que derivar primero al exponente, ¿sí? Al exponente, se baja el exponente y multiplicar a toda esa expresión con el menos 1, y luego lo multiplico por la derivada de lo interno, ¿sí? Se multiplica por la derivada de lo interno. Acá me faltó el signo para diferenciarlo. Y esto es el cálculo de la primera derivada. No es necesario hacer estos productos, únicamente hacer su respectivo cálculo. Y acá tengo ya el procedimiento de la derivada con respecto a la aplicación de la regla de la cadena. Y lo mismo aplica para las situaciones de las raíces, ¿sí? Cuando estemos calculando raíces, vamos a también en su momento, ¿verdad?, aplicar derivadas mediante la regla de la cadena. Entonces, para comprender mejor el lenguaje cotidiano, como le llamamos, si en este caso tenemos que y es igual a f de x, ¿sí?, de esta forma, si y es igual a f de x, o perdón, sería más bien de esa forma, a f de g de x. ¿Por qué f de g de x? Es como esta forma, tenemos una función dentro de otra función, ¿sí? Esta función dentro de f, ¿sí? G de x, llamémosle g de x a toda esa expresión que la tenemos dentro de la función f. Entonces, si y es igual a f de g de x, entonces, veamos, vamos a ver. Entonces, su derivada es 2 puntos. La derivada de lo exterior, ¿sí?, multiplicada, vamos a bajar acá, multiplicada por la derivada de lo interior, ¿sí?, multiplicada por la derivada de lo interior. Para que ustedes practiquen precisamente esto, les vamos a dejar la siguiente propuesta de ejercicio. Como les repito, esto es también para que ustedes lo practiquen. La propuesta de ejercicio es la siguiente: encontrar la derivada de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1, pero todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿acá qué van a hacer? Bueno, esto lo pueden, y se los menciono así de forma general, lo podrían convertir a potencia, que sería x cuadrado menos 1 a la 2/3, y tomar en cuenta que, como lo que hay acá es una función, entonces van a derivar con respecto a la potencia, que en términos generales yo se los puedo adelantar cuál sería el resultado. El resultado vendría siendo la derivada de todo esto multiplicado por la derivada de lo interior. Solo esto, es decir, x cuadrado menos 1. ¿Cuánto es la derivada de ello? Es 2x. Entonces la expresión va a quedar multiplicada por 2x. Les voy a dejar cuál es la solución. La solución a la que deben llegar es 2 puntos.
Veamos, la solución a la que van a llegar es la siguiente. La derivada va a ser igual a 2 sobre 3 factor de, bueno, que ver. Vamos a ver. Acá creo que va en términos de raíz cúbica, ¿sí? Raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Y todo esto multiplicado por 2x. Aunque aquí ustedes pueden multiplicar fácilmente 2x por 2 y les va a quedar 4x factor de esto. Este va a ser el resultado al que deben de llegar. Ustedes pueden practicar acá la regla de la cadena aplicado a un problema de raíz y fácilmente, pues, bueno, se les va a facilitar de hecho un poco más la comprensión de este tema de la regla de la cadena. Muy bien, esto sería la tercera parte, ¿verdad? De la agenda. No sé cómo está la comprensión al momento con respecto a los temas, no sé los demás estudiantes cómo van con la lectura, pero pues considero que con esfuerzo y dedicación pueden comprender un poco más la aplicación de estas reglas. Acá de hecho para derivar pueden tomar en cuenta las propiedades de la raíz enésima, ver que n es mayor a m, saben que les va a quedar acá abajo ese valor, pero por ser función acá también deben de derivarlo. Y la derivada de esto va a ser 2x. Muy bien. Tercer punto resuelto al momento. Y pues me gustaría preguntarle, ¿verdad, a Jaime, que es quien está presente, cómo estuvo la comprensión con respecto al problema de la aplicación de la regla de la cadena? Sí, licenciado, de mi parte he podido comprender, a pesar que no llegué a hasta ese punto en la lectura, pero he comprendido perfectamente lo que ha explicado. Una pregunta, la solución, bueno, más que todo el procedimiento que vamos a hacer para ese ejercicio, hay que mandárselo. No necesariamente mandarlo, pero sí, es decir, ustedes van a trabajar el problema y si no llegan al resultado, ustedes me pueden compartir. Es decir, no es necesario mandarlos, al menos no obligatorio, pero de mi parte consideraría necesario que no por el grupo, sino que de forma individual, cada quien me mande pues sus soluciones para ver que estén llegando a los procesos correctos. Ayer por la noche se dejaron también, bueno, dejé planteados en este documento que estoy generando y que les voy a compartir después, 3 ejercicios propuestos para que ustedes los trabajen. Es decir, como les repito, no es obligatorio el enviarlo, pero al menos necesario para que yo les pueda dar una revisión a estos problemas. Esa sería la única, la indicación que yo les podría dar con respecto a esos problemas de propuesta que vamos dejando durante la tutoría. No sé si queda clara esa parte, Jaime. Sí, licenciado, está todo claro por el momento. Sí, gracias. Vale, muy bien. ¿Alguna otra consulta que tengas antes de continuar? Por el momento no, licenciado. Bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con el último punto agendado, que es acerca de la derivación implícita. Esto sí es un tanto más complejo de entenderlo, aunque se puede llegar a derivar, ¿sí? Se puede llegar a derivar. Entonces, bueno, la derivación implícita ustedes la van a encontrar en este documento. Bueno, acá está lo de la regla de la cadena, ¿sí? Acá pueden ver diversas formas de la regla de la cadena. Algunos teoremas acerca de las trigonométricas que son importantes. Y adentrándonos en esta parte de la derivación implícita, estos son los detalles importantes. Y es que, bueno, una función se dice que está escrita en forma explícita cuando la variable dependiente está despejada, es decir, de esta forma.
Ustedes les dan esta función y ustedes derivan con respecto a x. Pero ¿qué pasa si no está despejada? Entonces, tenemos esta otra definición, y es que una función se dice que está en forma implícita cuando la variable dependiente no está despejada, es decir, cuando y no está despejada. Es decir, podemos pensar la regla de correspondencia como una expresión que depende de x e y. En otras palabras, cada uno de estos literales no están despejados en su variable dependiente. Entonces, al no estar despejados, lo tomamos o sabemos que es una forma implícita. Bien, para derivar implícitamente hay 3 pasos, ¿sí? Hay 3 pasos. El primer paso es derivar ambos miembros de la igualdad. Es decir, que en una derivada yo debo de aplicar precisamente la derivada a cada uno de los miembros de la igualdad. Ahora, cada vez que derivemos a la variable y, entiéndase, donde aparezca y, ¿sí? Cada vez que derivemos donde aparezca y, debemos de multiplicar esos términos por y', considerada la derivada de y. Y luego de hacer los procedimientos, vamos a despejar a la variable y', ¿sí? Que es lo que nos va a ayudar a calcular de una mejor manera la derivada de funciones implícitas. Lo que yo les menciono, eso solo se lo voy a mencionar, porque por aparte se les va a desarrollar, ¿verdad? Un ejemplo más detallado acerca de la derivación implícita. O sea, acá se les va a desarrollar de una mejor manera, pero veamos acá, ¿dónde aparece y? Aparece acá. Entonces, nosotros acá derivamos, por ejemplo, al derivar, aquí por ser regla del producto, aquí porque hay un producto, ¿verdad? Entonces se dividen los procedimientos. Pero donde derivamos a y, aparece un y' a la par, ¿sí? Aquí derivamos a y al cuadrado, lo vamos a multiplicar por un y'. Eso es lo que nos dice, en general, ¿verdad? La regla de la derivación implícita. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante por lo siguiente. ¿Qué tal, por ejemplo, si se me pide la función f de x igual, si me pide derivar la ecuación, lo vamos a poner de esa manera, porque aquí ya no es función, acá es ecuación, la ecuación x cuadrado, lo vamos a poner de esa manera, x cuadrado por y a la quinta más 3 igual a 2y a la quinta más x. ¿Qué tal que me pida derivar eso? Bueno, yo sé que esto lo tengo que expresar en forma de la variable dependiente. O sea, yo fácilmente puedo decir, voy a despejar a y. Yo podría decir esto y plantearlo de esta manera. Igual, se entiende que y es igual a f de x. Bueno, más bien, si yo comienzo a despejar toda esta función, bueno, estamos hablando de esta, la vamos a reescribir acá. La idea es despejar esa función. Entonces puedo colocar o buscar más bien dónde están la y. ¿Dónde están la y? Que sería x cuadrado y quinta. X cuadrado y quinta, y luego tener acá menos 2y a la quinta. Y esto que sea igual a x menos 3. ¿Sí? Bueno, continuemos acá. Como les repito, yo podría hacer este procedimiento. Luego, yo sé que tengo un factor común. Y a la quinta, que es factor de x al cuadrado, menos 2. Y que esto es igual a x menos 3. Muy bien, si ven acá, con facilidad yo sé que ya pude despejar.
¿sí? Porque y a la quinta es igual a ¿quién? Es igual a una fracción que viene dada por x menos 3 sobre x cuadrado menos 2. Y que acá incluso yo puedo despejar a y, ¿sí? Creo que no me va a caber hacia abajo, lo vamos a hacer hacia un costado. Yo puedo saber que a partir de acá, y va a venir dado por la siguiente forma. Vamos a ver, vamos a ver. Va a venir dado por x menos 3 sobre x cuadrado menos 2 y todo esto elevado a la 1/5, o entiéndase la raíz quinta de esta expresión, pero dejémoslo en términos de potencia para que ustedes lo comprendan mejor. Entonces, vean todo el procedimiento que habría que seguir y luego a esta expresión aplicarle la derivada. Muy bien, despejar a y se vuelve y se hace esta pregunta. ¿Es necesario? ¿Es necesario derivar a y? La respuesta es no, ¿sí? Si es necesario, podemos agregarle acá. No es necesario, bueno, vamos a ver, para que no se nos corte ahí, vamos a escribir. No es necesario despejar a y. ¿Sí? No es necesario despejar a y. ¿Por qué no es necesario? No es necesario porque podemos derivar implícitamente a la ecuación. Bien, por ese simple hecho no es necesario, porque podemos derivar toda la ecuación como tal. Entonces, vamos a hacer, a partir de esto que les mencionaba, dos problemas. Y es que, bueno, como les decía, para hacer esa derivada, después de haber hecho el despeje, se vuelve complicado. Hay que aplicar diferentes reglas. Regla de cociente, regla de la cadena, porque tengo una función elevada a una potencia. Pero ahora lo vamos a hacer entonces mediante el desarrollo de la... Vamos a desarrollar en este caso dos ejemplos utilizando su forma implícita. ¿Y qué nos dice el ejemplo? Bueno, el ejemplo nos dice encuentre, se lo voy a plantear tal cual lo dice. Encuentre la derivada de y con respecto a x, así es como lo menciona acá, mediante diferenciación implícita, en la que la ecuación a derivar viene dado por 1 más el exponencial elevado a la 3x y todo esto elevado al cuadrado, que es igual a 3 más el logaritmo natural de x más y. Toda esta es la expresión, ¿sí? Toda esta es la expresión. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ojo, la definición. La definición nos dice, derivamos ambos lados de la ecuación, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿sí? Ese es el primer paso. Derivamos ambos lados de la ecuación. ¿Y qué nos queda por acá? Vamos a poner un chequecito por acá. Bien. Derivamos ambos lados de la ecuación. Eso significa que, bueno, acá voy a tener, ojo, al costado, quiero que lo vean acá, al costado izquierdo
yo tengo una función elevada a una potencia. Entonces significa que yo voy a tener 1 más el exponencial elevado a la 3x al cuadrado. Ojo, entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Acá debo de aplicar regla de la cadena, porque tengo que derivar la parte exponencial y luego multiplicarla por la derivada únicamente de lo que está interno, ¿sí? Eso de acuerdo a lo que ya pudiste observar, Jaime, y para los demás también. Acá vamos a aplicar la derivada de esa forma. Y esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, esto es igual a, perdón, acá, la derivada de 3, ¿sí? Más, en este caso, la derivada de x más y, ¿sí? De esta manera. Lo vamos a quizás escribir, bueno, lo vamos a dejar así tal cual está. La derivada del logaritmo natural de x más y. Muy bien, eso es lo que estamos aplicando acá, regla de la cadena, ¿sí? Regla de la cadena, no nos queda acá. Bien, pero les queda a ustedes ya en la mente, regla de la cadena, es lo que estamos aplicando acá. Muy bien, entonces, derivemos. ¿Y qué va a suceder acá? Bueno, insertemos una nueva ecuación. ¿Y qué vamos a tener? Que al aplicar derivada a esto, ¿sí? A esta primera expresión, ¿qué nos queda? Nos queda 2 multiplicado por 1 más la exponencial elevado a la 3x. Únicamente de esta forma, 1 más e a la 3x. De acuerdo a lo que tenemos planteado acá, 1 más a la 3x y el exponente se reduce en una unidad. Y esto lo multiplicamos, ¿sí? Por la derivada de esta expresión. Si vemos la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de 1 es 0, ¿sí? Y la derivada de e a la 3x, recordemos la propiedad de la exponencial. La derivada de e a la nx es n por el exponencial elevado a la nx. En otras palabras, se baja el coeficiente que acompaña al exponencial y esto se multiplica acá, y esto se multiplica por el exponencial elevado a la 3x. Veamos lo único que se hace acá. Se baja el término potencia, pero solamente el coeficiente y se deja toda la expresión tal cual. Esa es la propiedad de la ley exponencial. ¿Y esto qué es igual? Pues no. Acá yo le voy a escribir algo en rojo. O le voy a dejar algo en color rojo. Y es que la derivada de 1 es 0. Y la derivada de 3 también es 0. Entonces, ¿la escribimos o no la escribimos? La vamos a escribir acá. Y después ya dejamos de irla colocando. Ahora, la derivada de un logaritmo natural. Bien, veamos si está en el documento y si no, yo se las planteo por ahí. Acá solo está la de las logarítmicas. De hecho, en otro documento está la del logaritmo natural. Y es que solo se lo voy a escribir por acá. La derivada de logaritmo natural de u, así, esto viene siendo igual a, vamos a ver, a la derivada, veamos, a la derivada de u sobre u. De la forma de un logaritmo. Entonces, aplicado a este problema, ¿qué es lo que me queda? Me quedaría una fracción, de acuerdo a lo que veo, de x más y
la derivada del numerador por el denominador. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos entre el denominador, perdón. El denominador que viene siendo el mismo. Vamos a borrar esto acá. ¿Sí? Vamos a borrar esto acá. Y acá, bueno, plantéense, observen esta propiedad y ahorita la voy a borrar nuevamente. Eso es lo que apliqué para ese problema. Bien. Continuemos por acá. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá posteriormente? Bueno, fácilmente yo acá puedo agrupar, perdón, acá lo puse como f de x y eso no va. Este x más y, si ustedes ven, está sumando y esto puede, perdón, está dividiendo, esto puede pasar a multiplicar. X más y, factor de 2 por 1 más. Aquí no es necesario realizar operaciones, más que solo ir agrupando. Esto por 3 por e a la 3x. ¿Sí? ¿Y esto igual a quién? Bueno, esto igual a x más y derivada, a la derivada de x más y. Bueno, si ven, ya está despejado acá. Es decir, ahora, si queremos derivar a esta expresión, ¿de qué forma nos va a quedar? Como les digo, vamos paso a paso para que ustedes lo comprendan. Esto no es más que x más y. Bueno, acá podemos incluso operar. ¿Operar quién? Bueno, acá el 2. El 2 puede multiplicar a ese 3. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría 6, factor de x más y, factor de 1 más e a la 3x, más e a la 3x, y esto multiplicado por e a la 3x. ¿Sí? ¿Y esto igual a quién? Bueno, observémoslo de esta manera. La derivada de x más... Perdón, va. La derivada de x, ¿cuánto es? La derivada de x es 1. ¿Sí? Entonces, veámoslo de esa manera. La derivada de x es 1. Más la derivada de y, ¿cuánto es? Es 1 y hay que multiplicar, dice, por y'. ¿Sí? Cuando derive algo que está con respecto a y, hay que agregar y'. ¿Sí? Pero esto lo podemos escribir únicamente de esta forma. No es necesario colocar el 1, porque no hace nada para ello. Entonces, esto es precisamente derivación implícita. Esto es derivación implícita. Acompaño a la derivada de y'. Bueno, cuando derivo y, yo le multiplico por y'. Bueno, y acá ya puedo despejar, perdón. ¿Cómo me quedaría ya despejado? Bueno, me quedaría 6 factor de x más y, esto multiplicado por 1 más e a la 3x, y todo esto multiplicado también por e a la 3x menos 1 igual a y'. Y acá tengo la derivada implícita de y'. Y ojo con algo. Ustedes podrían también calcular la derivada de esta forma, de la potencia. Perdón, no sería de ese en sí, sino porque este es otro problema particular. Pero ustedes podrían acá intentar despejar a y, pero imagínense qué tan complejo se volvería despejar a y de esa expresión. Entonces, esto es precisamente derivación implícita. Y acá ya tengo calculada precisamente la derivada con respecto a y. ¿Sí? La derivada de y con respecto a x, así es la cuestión. La derivada de y con respecto a x de toda esa expresión. F, y', entiéndase, f' de x. Y acá está entonces el proceso de derivación de esta función. Vamos a ver, Jaime, ¿comprendiste ese último problema de la implícita o quedaron ciertos vacíos, ciertas dudas de acuerdo a lo que pudiste observar?
Pues en este ejercicio, licenciado, sí pude comprender, ¿verdad? Pude comprender el paso a paso, cómo iba aplicando la propiedad. Vaya, muy bien. Entonces, para ver si se va comprendiendo, antes de finalizar, bueno, ya, este era el último ejercicio de desarrollo, pero la agenda nos pide proponer y resolver mutuamente un problema, ¿sí? Vamos a escribirlo de esta manera. Vamos a ver, vamos a cambiar aquel color. Vamos a resolver ahora un problema más de derivación implícita. Bien, entonces, el problema a derivar es el siguiente, ¿sí? El ejemplo dice de la siguiente manera, veamos. El ejemplo dice de la siguiente manera, para x al cubo más y al cubo más y al cubo menos 3x cuadrado menos 3x cuadrado, luego tenemos más 3y cuadrado igual a 0, calcular la derivada de y con respecto a x. Eso es lo que nos piden, en otras palabras, calcular el y'. Muy bien. Entonces, vamos a irlo haciendo de una manera participativa, Jaime, para ver pues la comprensión, ¿verdad?, de este tema. Vamos a pasar de hecho el ejemplo a la siguiente página para que nos quede pues un poco más ordenado. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso entonces, de acuerdo a lo que ya vimos, Jaime? ¿Qué es lo que tenés que hacer inicialmente en una derivada implícita? Sacar el valor de x. ¿Cómo? Hallar el valor de la derivada de x. Muy bien, encontrar el valor de la derivada. Ahora bien, pero tomemos en cuenta lo siguiente, y es que debemos derivar ambos lados, ¿sí? Ambos lados de la ecuación. ¿Qué significa entonces en términos prácticos? En términos prácticos lo que significa es que vamos a aplicar derivada a ambos lados, es decir, a x cubo más y al cubo menos 3x cuadrado más 3y cuadrado, perdón, acá, más 3y cuadrado. Es decir, la derivada de esto igual a la derivada de lo que está en la parte derecha. ¿Sí? Tenemos que aplicar derivada a ambos lados de la igualdad. Entonces, a partir de esto, bueno, ya sé que hay que aplicar derivada. Entonces, acá va a ser importante esto, va a ser importante lo siguiente. Por ser una suma, va a ser importante ir expresando, ¿verdad? Ir expresando todo el término bajo la propiedad, la derivada de una suma de las derivadas. Más, en este caso, tenemos y al cubo, ¿sí? La derivada de y al cubo, menos la derivada de 3, x al cuadrado, más 3, ¿sí? Más 3 por y al cuadrado. La derivada de 3 por y al cuadrado. Y esto igual a la derivada de 0. Bien, tenemos que aplicar esta derivada, toda esta derivada. Entonces, bueno,
comencemos. Y te voy a ir preguntando uno por uno, Jaime. La derivada de x al cubo, ¿cuánto es? ¿3x? 3x, ¿solo así? 3x al cuadrado, creo, si no me equivoco. Perfecto, bien. 3x al cuadrado. Lo vamos a ir escribiendo uno por uno para que lo comprendas. 3x al cuadrado. Más. Ahora, acá es lo importante. ¿Cuánto es la derivada de y al cubo? Basémonos en esta condición. Voy a colocar acá. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Basémonos en esto. En los pasos de una derivación implícita. Donde lo multiplicamos por y'. Es correcto. Cada vez que se derive la variable y, debemos multiplicarla por y'. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de y al cubo? Sería 3. ¿Ah? 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. ¿Sí? Multiplicado por y'. ¿Sí? Ajá, exacto. Vale, muy bien. Entonces, para que se vaya comprendiendo, voy a ir haciendo una cosa. Para que se vea la derivada de cada uno. Esta la planteamos de un color. Esta la vamos a plantear de otra. Para que se observe cada una, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de cada una? Muy bien. Esta la vamos a poner en color azul. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de 3x al cuadrado? 6x. Menos 6x. Y luego vamos a... Ajá. Vamos a poner la siguiente, la vamos a poner en color verde. Entonces, de acuerdo a la definición ahora, ¿cuál sería la derivada de 3y al cuadrado? Más 3y por y'. Ojo acá. Está al cuadrado. 6, más 6. Ajá, exacto. Más 6y por y'. Por y'. ¿Y esto? Igual a 0. Todo igual a 0. Correcto. Muy bien. Lo vamos a regresar acá. Y esto igual a 0. Porque la derivada de 0 de una constante sigue siendo 0. Voy a quizás darle un poco de brillo. Quizás cambiar el color. Sí, quizás vamos a cambiar el color para que se vea un poco más detallado. Vamos a ver, vamos a ponerlo en un verde más oscuro. Muy bien, entonces acá ya tengo precisamente las derivadas y de cada una de las expresiones, tomando en cuenta que cuando derive a y, debo de multiplicarlo por y'. Ahora bien, hoy que ya tengo esto, Jaime, ya puedo... voy a bajar acá un poco para que se vaya viendo, para que no se vaya perdiendo la visibilidad. Cuando ya tengo esto, hoy ya puedo agrupar, ¿sí? Ya puedo agrupar. ¿Y qué tendría? Voy a dejar al lado izquierdo los que acompañan a y', que serían 3y al cuadrado por y' más 6y por y'. ¿Sí? ¿Y esto qué sería igual? Bueno, esto sería igual a 6x, ¿sí? 6x 3x al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado, es correcto. Menos 3 al cuadrado. Bien, acá tendría esto acá. Entonces, bueno, ya tengo esta parte ya despejada y ahora yo puedo sacar por álgebra básica, ¿verdad? Yo sé que y' es un factor común. ¿Un factor común de quién? De 3 por y al cuadrado a 6y.
¿sí? Y que esto es igual a 6x menos 3 por x cuadrado. Ahora sí ya tengo entonces cuál es la derivada. Y la derivada viene dado por ¿quién ahora? Por una fracción. Ups, vamos a ver. Es decir, la derivada y' viene dada por una fracción. ¿Cuál es la fracción? 6x menos 3 por x al cuadrado. 3 por y al cuadrado. Más 6y. Esto en términos prácticos lo que tengo acá. Y de hecho, esta expresión acá se puede incluso simplificar un poco. Es decir, ya simplificado un poco más. Perdón, vamos a ver. Ya un poquito más simplificado. Esa es la palabra correcta. Ya en términos más simplificados todavía, esta expresión me puede venir quedando de la siguiente manera. 2x menos x al cuadrado entre y al cuadrado más 3. ¿De dónde sale? Bueno, sale a partir de, perdón, acá es y al cuadrado más 2y. Así de esta manera. Esto es prácticamente sacando factor común 3, ¿sí? Sacando factor común 3 acá y acá. No saco a los y porque los y no pueden eliminarse, pero los elementos enteros sí. Saco factor común 3 de cada uno de los términos y saco factor común 3 también de la parte del numerador. Y al simplificar me queda de esta manera. 2x menos x cuadrado entre y cuadrado más 2y. Y esto es la derivada implícita de esta ecuación. ¿Por qué derivada implícita? Bueno, porque, como repito, ya no aparece en forma de función, sino en forma de ecuación. Bien, con esto prácticamente estaríamos completando la agenda del día de hoy que se realizó en general. Raíces enésimas, de la derivada de una función raíz enésima, que fue lo primero. Luego vimos la derivada de orden superior, calculando segunda derivada. Posteriormente, regla de la cadena. Y por último, derivación implícita, en la que en el ejemplo anterior también involucramos acá regla de la cadena. Muy bien, vamos a guardar el documento para que no se nos vaya a perder. Y este documento abarca, se lo quiero mostrar, desde la tutoría del paso 3, ¿sí?, hasta los problemas resueltos en esa tutoría. Muy bien, ya queda guardado, yo se los comparto posteriormente. Pero bueno, con esto prácticamente terminamos el desarrollo de esta tutoría. ¿Cómo ves estos temas? En particular los que alcanzaste a ver durante la tutoría. ¿Cómo observar la dificultad de los temas, Jaime? En mi caso, empecé a ver desde el segundo tema que tocó, desde el que tenía previsto para esta tarde, y la verdad logré comprenderlos. La última está un poquito difícil, pero al ponerle un poquito más de atención y esfuerzo al material, creo que se va a poder comprender. Ya como los ejemplos he visto que más que a veces, en mi caso, ¿verdad? Y cuando estoy viendo el material a veces me aturdo un poco, pero ya ahorita en la tutoría ya usted conoce, porque el ejemplo que da, ahí ya va agarrando sentido más que todo todo el material que está disponible. Para mí están bien ahorita. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, durante el transcurso del día, ¿verdad? Voy a procurar mandarles los 2 enlaces de grabación. Si los lograra tener listos, caso contrario se los mandaría durante el día de mañana. Y les voy a compartir también el documento utilizado, en el que se resolvió, para que lo lleven de la mano a la hora que ustedes revisen la tutoría. Un aviso importante también, ¿verdad?, es de que ya está disponible la tarea número 2. Es decir, ya en plataforma se encuentran las notas del Foro Académico 1. Creo que no está visible todavía, ustedes no la pueden ver, pero ya voy a mandárselas también a cada uno por separado, la del Foro Académico 1. Y ya está también la nota de la tarea 1.
Esas ya están publicadas. Además, ya está disponible la tarea número 2. ¿Sí? El documento de la tarea número 2. Y esa estaba revisando por acá, que van a tener 10 días para su entrega. Por acá está, veamos la tarea 2. Va a estar disponible del 16 al 26 de octubre. ¿Sí? Que se acerca precisamente de la aplicación de la derivada. Acá está lista ya la tarea 2 y acá está pues la base de datos donde ustedes van a entregar. Donde tienen hasta el 26 de octubre para hacer la respectiva entrega. Entonces ya está disponible entonces la tarea número 2. Comiencen a realizarla lo más pronto posible, ¿verdad? Porque como ven, los temas de esta segunda unidad pues ya son un poco más complejos que los de la teoría de límites que vimos en la unidad número 1. Además, recordarles, ¿verdad? También que el examen parcial ya se aproxima, será dentro de 15 días el parcial, y la fecha de realización, ¿verdad? Al momento, según planificación, está para el sábado 30 de octubre, dentro de 15 días. Por acá lo podemos ver en el calendario. Está para el 30 de octubre. No sé la hora todavía, pero en su momento se les va a dar a conocer previamente. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que ya se aproxima el primer examen parcial que va a abarcar límites y derivadas y que su porcentaje es del 25%. Ahí se juegan prácticamente un cuarto de ciclo. Entonces, esos son los avisos importantes al momento y recuerden que cualquier consulta, yo estoy siempre al pendiente, ¿verdad? Ya sea por el grupo o de forma individual, yo voy a estar ahí al tanto de cualquier situación, ¿verdad? Que se dé con respecto a el desarrollo de la tarea 2 o de algún tema en particular. No sé si hay alguna consulta, Jaime, antes de finalizar. No, licenciado, de mi parte no. Vale, muy bien. Entonces, a tomar en consideración, ¿verdad? Eso ya prácticamente se fue un 15% de la asignatura en la tarea y el foro académico 1. Así que a meterle a lo que se viene, ¿verdad? Porque está bastante complejo lo que viene más adelante, que son las aplicaciones de derivada para la unidad número 3. De momento a enfocarse en la tarea 2 y en el parcial 2, que son las dos actividades próximas. Bueno, si no hay preguntas, pues agradecerte por la asistencia del día de hoy y desearte pues una feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Bueno, gracias.